estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos el día de hoy, martes 9 ya del mes de mayo, en el cual vamos a meditar, como todos los días, nuestro tiempo con Dios. Amén. De verdad que es una bendición poder estar con ustedes y ver cómo el canal sigue creciendo y cómo más personas se conectan para tener un tiempo con el Señor. Vamos a orar para que Dios hoy día nos pueda hablar. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo. Realmente es una bendición poder tener un tiempo de comunión contigo y meditar en tu palabra nos da ese alimento diario, Señor, para seguir hacia adelante. Bendice este día nuestras vidas y háblanos hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tiempo con Dios de hoy se titula Dios oye la oración. Dice la palabra: iban también con él Sadok y todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadok: haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y vea el arca y su tabernáculo. Y si dice: no me complazco en ti, aquí estoy, que haga de mí lo que bien le parezca. Una pequeña parte del tiempo con Dios del día de hoy. Estamos siguiendo la secuencia, ¿verdad? Como ya David entra en un proceso de ver cumplir el juicio de Dios sobre su vida. Realmente lo que él había hecho con Betsabé, con Urías, fue tan grave para Dios que Dios le dijo: de ti no se apartará, de tu casa, ¿no?, la violencia. Y lamentablemente estamos viendo en este punto, su hijo Absalón se había sublevado contra él, ¿verdad? Me encantó mucho el tiempo con Dios que estamos viendo durante este tiempo. Se habló sobre la familia, ¿verdad? Se habló sobre la función de los padres, cómo tendríamos que ser. Pero muy por encima de esto, todo es parte de un proceso que David tiene que pasar. Es parte de un proceso de corrección de parte de Dios. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque si bien es cierto, el Señor está dispuesto a perdonar nuestras vidas, está dispuesto a limpiar los pecados que podamos cometer, está dispuesto a levantarnos cuando caemos. Sin embargo, las consecuencias vienen de todas maneras. No podemos pedirle a Dios que Dios quite las consecuencias, porque son productos naturales que suceden después de que hemos pecado. En el caso de David, su pecado acarrió todo esto que estamos viendo, ¿no? Este tiempo de Absalón entrando a Jerusalén, tomando posesión de su casa, todo estaba ya profetizado porque era parte del juicio de Dios para la casa de David. Pero David siempre tenía ese corazón apasionado por Dios, y él, cuando estaba huyendo, sus sacerdotes también llevaban el arca del pacto, pero David dice: no, mejor déjalo en Jerusalén. Y él estaba convencido que todo lo que estaba pasando era parte del proceso de Dios para su vida. Y él dice: estoy en las manos de Dios. Si le agrado a Dios, volveré a ver el arca del pacto y entraré al templo de Dios. Todo depende de él. Él sabía que todo este proceso era porque Dios estaba detrás de cada cosa que estaba pasando. Pero él, a pesar del dolor que vivía, a pesar de la aflicción de ver a un hijo suyo persiguiéndolo para querer matarlo y tomar su trono, él tenía en su corazón ese deseo de descansar en la voluntad de Dios. Él tenía esa firmeza de decir:
estoy en las manos de Dios, que Dios haga lo que bien le parezca. Eso también me encantó mucho de manera personal. Siempre, a pesar de todo, entender que Dios está detrás de cada situación. Nosotros cantamos una canción que dice, a pesar que no pueda ver, sabemos que está obrando. Y podemos entender eso, mis amados hermanos. Cada circunstancia, cada situación que podamos vivir, entendemos que Dios está detrás de todo eso y Él está trabajando a nuestro favor. Versículo 27 dice la palabra, dijo además el rey al sacerdote Sadok, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y vuelvan con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo, Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los llanos del desierto hasta que llegue una respuesta de vosotros que me traiga noticias. Entonces Sadok y Abiatar devolvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. En esos momentos de dificultad, qué hermoso es poder encontrar gente en quien confiar, ¿verdad? Gente, amigos, amistades que nos levantan, amistades que nos dicen no lo que queremos escuchar, sino lo que realmente necesitamos escuchar. En el tiempo en el cual Absalón estaba entrando a Jerusalén, mucha gente le dio la espalda a David. Gente que era parte de su entorno. Gente que estaba esperando también este momento de entre comillas, de caída de David para levantarse y hacer burla de David. Gente que todo este tiempo estaba esperando ver a David fracasando, ver a David siendo destruido, ¿no? Y esto era su gloria de ellos, porque estaban viendo a aquel que odiaban, ¿no? Porque de alguna manera tenían un resentimiento contra David, y ver cómo él estaba quizás no en las alturas, sino en lo más profundo de esa época de su vida, quebrado, huyendo, atemorizado. Pero qué hermoso es que en ese peor momento David pudo encontrar gente en quien apoyarse, y estos eran en este caso Sadok y también Abiatar, sacerdotes de Dios, que ellos también se arriesgaron, porque no era fácil decir David, ok, voy a estar con Absalón y todo lo que pase yo te haré llegar. No era sencillo para ellos arriesgarse, pero aún así decidieron apoyar a David, ¿no? David subió la cuesta de los olivos e iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que traía consigo cubrió también cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Dieron aviso entonces a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Y David exclamó, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Entre toda esa gente que le dio la espalda a David, había una persona muy capaz, muy capacitada. Era Ahitofel. Ahitofel tenía una fama muy grande. Dio la fama de dar los mejores consejos. Si un rey se apoyaba en el consejo de Ahitofel, era más que seguro que podía fortalecer su reino y acabar con sus enemigos. Cuando David escucha eso, humanamente siente temor seguramente, pero me interesa y me gusta de manera personal, ¿no? Como una meditación personal. Me gusta cómo él, en esa situación de desesperación, no dice, vamos al ejército, vamos a hacer esto o aquello, sino que eleva su voz en oración. En los momentos más complicados, ¿no? Hay cosas que podemos hacer nosotros para defendernos, es verdad. Hay cosas que podemos hacer usted y yo para levantarnos humanamente, pero llega un momento en el que ya lo humano termina. Y lo único que queda es decirle, Dios, ten misericordia. Dios, ayúdanos. Llega un punto, mis amados hermanos, en el que ya no existe de dónde agarrarnos. Como decía David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? David entendía que estaba perdido, porque
claramente Ahitofel le iba a recomendar a Absalón acabar con David. Y mañana vamos a ver cómo sigue la historia. Pero David se toma un tiempo de comunión. Qué hermoso, ¿no? En momentos tan terribles, tan difíciles, los que somos padres entendemos que una relación quebrada con nuestros hijos es bien complicado. Pero aún en su peor momento, David siempre demostraba que podía tener un tiempo con Dios. Y David toma una pausa y dice: Dios, aquí estoy. Bueno, no está diciendo esto, pero yo estoy parafraseando, ¿verdad? Y él dice: Señor, confunde el consejo de Ahitofel. Él entendía que la única respuesta estaba en Dios. Él entendía que el único socorro de su vida lo iba a encontrar en la voluntad de Dios y en la respuesta de Dios. Mis amados hermanos, esto tenemos que imitar. Que en los momentos tan difíciles, complicados, humanamente imposibles, hermanos, que en esa desesperación acudamos a los pies de Dios, acudamos a los pies de Jesús y decirle: Señor, necesitamos esto o aquello. La Biblia dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. También la Biblia dice que Él inclina su oído a escuchar nuestro clamor. Hermanos, no hay oración para Dios insignificante. No hay circunstancia para Dios que no sea de importancia. Todo para Dios le es importante. Toda oración, toda circunstancia, Él está dispuesto a escucharte hablar. Tú dirás: pero esto es una pequeñez, yo no estoy pasando lo que pasa ahí, pero anda a Dios con total confianza. La Biblia dice: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. La Biblia también dice que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. David lo entendía perfectamente y él llega a su presencia clamando el nombre del Señor. Y luego dice en versículo 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, Usaí el arquita le salió al encuentro con sus vestidos rasgados y la cabeza cubierta de tierra. Era otro personaje también. David le dijo: si vienes conmigo, me serás una carga. Pero si vuelves a la ciudad y le dices a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he servido a tu padre, así seré ahora tu siervo, entonces podrás desbaratar los planes de Ahitofel. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadok y Abiatar, por tanto todo lo que oigas en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadok y Abiatar. Con ellos están sus dos hijos, Ahimaaz el de Sadok y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me comunicaréis todo lo que oigas. Así fue Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Ni bien David acabó su oración, Dios le responde. Porque el hecho que Usaí llegara a David diciéndole: quiero ir contigo, era parte de la respuesta de Dios. Mis amados hermanos, muchas veces cuando le pedimos a Dios respuestas, nuestra mente está pensando en una forma, ¿verdad? Pensamos: Dios me va a responder así, Él me va a dar esto, me va a dar lo aquello. Pero afortunadamente Dios no piensa como nosotros. Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. David sencillamente dijo: Dios, desbarata los planes de Ahitofel. No le dijo de esta forma, de aquí, de allá. No, dijo: Dios, desbarátalo. Desbarata los planes que Él va a hacer con Absalón en contra mío. Y Dios ahí empieza a responder y envía a este hombre, Usaí. Y David le dice: wow, mira, contigo la verdad no voy a poder avanzar muy bien, pero te pido algo. Anda a Jerusalén, preséntate como alguien que quiere servir a Absalón y ahí desbarata los planes que está haciendo Ahitofel. Tremendo estratega, ¿verdad? Tremendo estratega. Y esto
nada más lo podemos entender porque David buscó a Dios. Cuando uno busca a Dios, el panorama se aclara, mis amados hermanos. Fuera de Dios nos podemos ahogar en un vaso de agua, pero cuando llegamos a Dios, quebramos nuestro corazón, Él comienza a darnos claridad, visión, y podemos entender que esta situación que quizás estábamos tan complicados no lo es tanto, y podemos entender que hay un camino que Él está abriendo para nosotros. Y la respuesta de Dios en el caso de David fue inmediata y le dijo: aquí te mando a este hombre llamado Usaí para que sea mi respuesta a tu oración, David. Hermanos, toda situación, toda circunstancia, por más difícil que vivamos, familiar, hijos, parejas, esposos, todo eso, Dios está dispuesto a respondernos. Pero tomémonos una pausa. Sé que es complicado, sé que es difícil, las circunstancias no esperan, pero tómate un tiempo. Ahí el día de hoy, quizás estás viendo este video muy temprano, o a media mañana en el trabajo, pero tómate un tiempito ahí donde tú estás y dile: Señor, tengo esta situación, ayúdame. Y habla con Dios y deja que Dios responda a tu oración, porque Dios no es indiferente. Dios responderá tu oración, pero recuerda que será al modo de Él, no a nuestro modo. Amén, mis amados hermanos, y vamos a orar. No se olviden de darle like a todos los videos, comentar en todos los videos, compartir los videos, suscribirse al canal, activar la campanita para que este canal siga llegando a más y más vidas. Amén. Que Dios los bendiga mucho y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por ese tiempo con Dios. Bendícenos, Señor, que esta palabra que hoy hemos meditado esté en nuestro corazón y nos ayude, Padre, a seguir avanzando. Toda situación que estamos pasando y queremos llegar ante ti a pedirte respuesta, a pedirte auxilio. Señor, pero que sea a tu modo, no al modo de nuestro corazón. Te damos gracias, Padre. Bendícenos el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Estar contigo